afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, Chile. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, en la República Mexicana, damos la bienvenida a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. En Chile, recién se conmemoró la fecha del 18 de octubre. Hace ya 5 años, en el 2019, tuvo lugar un estallido social que cimbró no solo a este país hermano, sino a todas las oligarquías neoliberales del continente. Frente a un aumento del precio de los boletos del metro, el grito no son 30 pesos, sino 30 años. Resonó fuerte, exigiendo dejar sin efecto el alza a los precios del transporte público y la energía eléctrica, exigiendo una nueva constitución política, reformas a los sistemas de salud y de pensiones, la gratuidad en la educación, la renuncia del presidente de entonces, Sebastián Piñera, la renuncia del director de Carabineros y reforma a las policías, la reducción de altos salarios a funcionarios públicos y el fin de la corrupción, el reconocimiento también a los derechos indígenas y nacionalización del agua, y también evitar la aprobación de un tratado de libre comercio muy polémico allá en Chile. A 5 años de esta revuelta social, de estas exigencias, ¿qué ha pasado? ¿Dónde quedaron todas esas esperanzas? Para hablarnos de ello, nos acompaña un participante notable e indiscutible de esa revuelta. Un participante que devino en ícono de todas esas protestas. Negro Matapacos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes, al país hermano de México y de todo Sudamérica. Gracias por esta instancia, a poder contar nuestra historia y a poder contar qué es lo que hay detrás de quizás de un monumento o detrás de un perro que se transformó ícono en la revuelta del 2019, que fue un perro que vivió durante el movimiento estudiantil en el año 2000, desde el año 2006. Desde el año 2006. Mira, Eso comienza con la Revolución Pingüina, no sé si la escucharon. no, pero nos podrías dar tú personalmente a ver una versión breve de esa revolución. A ver, más de 100.000 estudiantes, más de 100 colegios. Fue histórico en el año 2006, en meses de junio, septiembre y octubre, la resistencia del movimiento estudiantil. Era en ese, si no me equivoco, en esa resistencia participó ahorita una funcionaria del gobierno que es Camila Vallejo, el actual presidente, Gabriel Boric, y en fin, toda una serie de personas que incluso están ahorita todavía en el gobierno y algunos que salieron, o me equivoco. ¿Fue en esa protesta? La historia habla por los hechos y habla por sí misma.
Es correcto. Eh, yo en ese entonces tenía alrededor de 17 años Como, aproximadamente, en el como año negro matapacos, 2006. como No, no, negro no, no, matapacos. no. Como estudiante, Ajá. siempre más o menos como contar un poco el origen. Esto comienza en el año 2006 con la Revolución Pingüina. Esta Revolución Pingüina fue cuando a nosotros nos extienden los horarios de estudio. Nosotros entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Y para que nuestros padres ganaran más dinero, nos incluyen porque a las horas de trabajo, o sea, las horas laborales se extienden y también se extienden las horas de educación obligatoria. Frente Wow. a eso, que fue un movimiento estudiantil por 3 meses, eh, los estudiantes menores de edad, que ya no teníamos nada que perder, nos habían robado, sentíamos que nos habían robado todo y no teníamos miedo a que nos robaran incluso el miedo. Y también como hechos se hicieron ese día para poder llamar la atención, para poder decir que necesitamos una educación pública y de calidad para todos. Lo que se hizo una toma en el Ministerio de Educación. Ingresaron más de 300 alumnos al Ministerio de Educación y fue el movimiento ahí que hizo noticia, que el movimiento estudiantil era censurado por las demandas que estaban pidiendo una educación de calidad. De acuerdo. Hay que recordar, bueno, a los que nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión, que cuando se suscitaron esos eventos y también posteriormente los del 2019, mucha gente no sabía que en Chile la Constitución no reconoce el derecho a la educación pública gratuita, tampoco el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Creo que no está contemplado todavía en la Constitución chilena tal como está en la de nuestro país. Y eso es algo muy interesante porque la carga entonces de esto no es estatal, sino se la ponen directamente al ciudadano, los costos, no son derechos. Entonces son algo que está mercantilizado, por decirlo así. Como no es un derecho ganado o reconocido constitucionalmente, queda a libre mercado para acabar pronto, ¿no? Entonces, digamos que Exacto. ese fue el antecedente Ese fue. En digamos. esa época, el negro matapacos existía. Era un perro que estaba vivo. Este perro surge en los círculos universitarios, principalmente en la Universidad de la USACH de Santiago de Chile y la UTEM, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y la central también de universidades durante las protestas estudiantiles del año que siguió, en el año 2011. Esto estamos hablando cuando estaba el movimiento estudiantil. En esa época, muchos, los que estábamos exigiendo una educación digna y de calidad, frente a la desigualdad tremenda que hay entre los colegios más capitalizados, por decirlo, eh, estaba este perro. Entonces era un perro negro y los alumnos, los estudiantes lo identificaron con un pañuelo rojo. Y resulta que el perro era un amor como persona, todos cuando íbamos a la universidad a encontrarnos con reuniones, con universidad, etcétera. El perro siempre estuvo ahí, pero cuando había represión, el perro nos defendía. El perro nunca mató a un policía. Lo que sí el perro hacía era defender a los alumnos que eran atacados por la policía, Ya, solo por pedir y sacar la voz por una educación de calidad e igualitaria. de acuerdo. Y este perro se hizo muy conocido, entonces le pusieron pañuelos de distintos colores.
pero se hizo protagonista con este pañuelo rojo. Este perro era mestizo, no tenía, no, digamos, tenía una dueña que lo cuidaba, pero pasaba más tiempo en la universidad por el cariño también de los mismos alumnos. Se dice de la señora que lo cuidaba, la señora María Campos, decía que quizá este perro tenía un espíritu revolucionario como del Che Guevara, porque por cada protesta salía para afuera. Mira. El perro, bueno, dentro del campus de universidad, los guardias trataban de echar al perro y resulta que el perro se defendía, pero también los alumnos también lo defendían a él. Entonces el perro ahí se transformó en un vínculo muy afectivo a todo lo que da el diálogo del perro con el hombre. Y ahí comienza más o menos la historia de este perro que le decían que era el negro matapacos, que era un perro vivo y también después le sacaron fotografías hasta que murió, hasta que el perro fallece el 26 de agosto del 2017 por causas naturales ya de vejez. No. Y por medio de los alumnos hicieron colectas para que el perro pudiera morir dignamente bajo las manos de un veterinario. Mira. Entonces, digamos que Y cuando, el perro los acompañó desde que estaban esas protestas, fue solidario con sí, ustedes cada vez que salían a protestar y los y se defendía. transformó en un ícono, claro, claro. Y luego pasa el tiempo, fallece el 2017 y el 2018, fines del 2017, empiezan a haber unos aires de revuelta, de inquietud popular. Eso comienza ya durante un poquito antes del torniquete, del salto torniquete, cuando la luz, los servicios de luz eléctrica, antes se llamaban Chilectra, eran de Chile, un poco. Ahora es Enel, que son Hmm. dueños italianos. Ya no es nuestra. Le pagamos a otros para que nos den nuestra propia luz. Y la idea, no, la mejor idea es el cambio de medidores eléctricos, donde la gente se empezó a juntar la rabia porque después no te avisaban, te cambiaban el medidor y después tenías que solo pagar. Y más Otros caro. medidores cobraban y más caro. Otros cobraban más, otros no funcionaban bien. Y ahí se empezó como, por decir, voces, yo llamaría como voces de la revuelta, porque la gente ya empieza a subir el costo del metro, el costo del transporte público, eh, nadie le pone freno, los sueldos mínimos no alcanzan, la inflación crece. Y cuando sale el 18 de octubre, ahí comienza el sarno, torniquete, evasión, y fue que el movimiento estudiantil tuvo el apoyo de la sociedad. Y en este apoyo que tuvo de la sociedad empezó mucha gente a evadir. Y ahí fue cuando se empieza ya a la revuelta a tomar forma de salir a juntarse más seguido y todos los días. Nosotros desde acá recordamos la primera manifestación estudiantil y causó mucha emoción en México porque incluso algunos líderes vinieron, como Camila Vallejo, estuvieron aquí en este país haciendo actos en eventos que se les invitaba. Yo recuerdo que primero vi a través de los medios de derecha, porque la mayoría son de derecha,
que ella era una de las líderes que encabezaba esa revuelta de estudiantes por una mejor educación, por decirlo así, en ese entonces. Y luego la llegué a ver aquí en México en algunos eventos que se organizaron, basados obviamente en actividades estudiantiles. Y dije, bueno, me imagino que esta mujer va a desempeñar algún cargo interesante después. Y sí, ya vi que se enroló en la política, estuvo en el partido, o sigue todavía en el Partido Comunista, actualmente en este gobierno, en el de Gabriel Boric, que de alguna forma bien pudiéramos decir que fue un gobierno que llegó a, vamos a fraguar como consecuencia de estas manifestaciones que se hicieron en el 2019, porque vimos cómo salía la gente, era un mar de gente, calculo, sé que medios oficiales calculan en más de 3 millones esas protestas, 3 millones de personas, y veíamos y veíamos también o leíamos cómo la oligarquía en Chile estaba espantada. Para nosotros nos llamó mucho la atención que el modelo chileno nos fue impuesto aquí en México como el modelo a seguir. Por más cosas buenas que hiciera la gente o el gobierno incluso, eh, siempre nos decían desde el mismo gobierno y sobre todo la iniciativa privada, no, el mejor sistema es el chileno, mira cómo están, son menos que nosotros, mira qué bien les va, cómo están todos bien. Y no había alguien que dijera, mira, este, todavía de alguna forma, no está, ya no estará Pinochet, pero ahí están las estructuras todavía de la dictadura, en la que si protestas mucho van y te desaparecen, como lo hacían también aquí en México con la guerra sucia, y nos presumían mucho ese modelo neoliberal que fue el primero que se impuso en América, como ahora se sabe, en Chile. Y nos lo presumían mucho aquí para que se pudiera hacer ya completamente, copiar el modelo chileno. Y cuando empezó esa protesta, digamos que empezamos, nos dimos cuenta que no era real lo que nos habían estado vendiendo. No era cierto, porque por el que el alcance de las protestas era muy fuerte y el grito de decir, oye, bueno, es que no son 30 pesos, sino 30 años que te he estado padeciendo, nos demostraron que la gente estaba cansada de ser explotada, de no alcanzar a llegar al fin de mes con un sistema que sí ha enriquecido pues, a los hombres más ricos del planeta, como los tenemos en México y también en Chile, algunos de los más ricos del planeta, y de repente vimos que ese modelo ya no daba y que empezaba la protesta precisamente en el país donde se inició todo. Entonces, por eso comenté, las oligarquías temblaron, sí, porque las oligarquías basadas sobre todo y muy enriquecidas por el gobierno neoliberal, se dieron cuenta que si estaba pasando esto en Chile, bien les podía pasar en el continente. Y eso nos dio mucha esperanza. Nos gustó ver las canciones del Killing Panju, creo que no sé si dije bien el nombre de este mítico grupo musical, de cómo el pueblo las cantaba y las protestas que se hacían, esa solidaridad, y nos emocionó mucho, mucho lo que pasó, sobre todo cuando se llegó a proponer una nueva constitución exigida por el pueblo y que a los poderes fácticos o a la derecha, que va incluida en esos poderes fácticos, no le quedó otra que aceptar en ese momento, porque dijeron, ¿sabes qué? O no, si no cedemos esto, perdemos todo. Esa era aparentemente la postura. Se dieron cuenta que podían perder todo lo que habían hecho en décadas a costa del pueblo chileno O y sea, decir, una solución para poder parar la revuelta, a mi juicio, ¿no? creo que la única chance para parar la revuelta era dar un plebiscito. Y Y cuando sale este tema del plebiscito, eh, es cuando, bueno, yo a todo esto yo me sumo cuando veo violencia, cuando a ver, cuando comenzamos a revivir esta imagen del negro Matapaco, porque como el perro había fallecido el 2017 y la revuelta fue desde el 2018 en adelante, eh, yo estaba en la casa de mi familia y vemos que empiezan a quemar las estaciones de metro.
y no una, sino que varias, y empiezan a dispararle a la gente. La policía empieza a disparar. Y yo dije, no, hay que hacer algo. Llamé a unos amigos que actualmente, que estaban en la Revolución Pingüina, en el 2018 ya estaban ingresando en el mundo laboral. Ya no eran pingüinos, eran mayores de edad. Y me dijeron, hermano, los partidos políticos están como locos ofreciendo una propuesta porque la gente no quería que los partidos políticos fueran a estas protestas, que no fueran parte, porque ellos ya eran parte del modelo. No querían, entonces yo vi vimos mucha agresividad cuando la gente le rompía la, la bandera al Partido Comunista, al Partido Socialista, Movimiento Trabajador, etcétera. Entonces yo con unos amigos dijimos, esto tiene que ser algo que nos represente a todos. Y yo levanto la mano y digo, revivamos la imagen del negro Matapaco. Tú estás loco, ese nombre, porque Paco le decimos a la policía acá en Chile, es un perro mata policía, el nombre que tiene, olvídalo, nos vas a exponer a todos. Y aparte que no tienes ni foto, yo le dije, no, hay alguna foto en internet que lo podemos salir a pegar a la calle. Y me dijo, no, las fotos son de mala calidad. Y lo hicimos igual, en una calle sin salida, cerca de la zona cero. Montamos fotos, imágenes del movimiento estudiantil explicando la historia del perro y que pudiera ser un punto de solidaridad para las personas afectadas por la represión. Y así empezó a llegar comida para perro. Lo primero que llegó, que eran para los perros de la calle que estaban en la revuelta, porque los perros de la calle también estaban junto al pueblo, eran cuidados por el pueblo, pero si venía la policía, el perro les ladraba. Ahí en ese entonces también se sumó el apoyo de la gente que no conocía la imagen del negro Matapaco, pero sí eran amantes de los perros, los dog lovers. Me dijeron, hermano, ¿qué necesitan? Yo le dije, mira, primero, solidaridad con insumos, tanto veterinario como insumos para las personas afectadas. Hay hombres y mujeres de tercera edad afectadas con víctimas de trauma ocular, golpeados por la policía, etc. Y así se transformó un punto de solidaridad donde también artistas, tanto de forma anónima, quisieron expresar su apoyo a este punto de recaudación solidaria. Empezaba a llegar dinero, aportes, y con eso se compraban insumos médicos para seguir resistiendo. Tuvo muchos atentados como imagen. En redes sociales nos bajaban las páginas, nos borraban la página. Y la verdad que la imagen del perro, cuando ya estaba tomando mucho auge, un artista que es un escultor me dice, ¿sabes que yo tengo un perro que sobró de un montaje? Lo podemos pintar negro. Y yo le digo, sí, pero falta el pañuelo rojo. Se simuló un pañuelo rojo y me llamó para el montaje. Hicimos el montaje y yo me quedé cuidando la escultura durante 2 años y medio, haciendo este punto de solidaridad, resistencia con el arte combativo. Una forma de poder comunicar por medio de lo que estaba pasando, por medio tanto del relato,
y por medio también de los artistas que estaban escribiendo las consignas en los muros de las calles y todas las demandas sociales. Obviamente era una pelea entre rico y pobre, porque los de derecha, burguesas, conservadores, le pagaban al que le decíamos acá al derechista pobre, que tiene la ideología, al derechista pobre, pero no tiene los recursos. Entonces le compraban pintura para pintar la ciudad, borrar lo que la gente estaba escribiendo. Los mismos de derecha salían a recogerle las balas a la policía para no dejar huella. Y así, bueno, estuve como 3 años, 2 años y medio, y por suerte no soy víctima trauma ocular, no soy víctima de tener alguna bala en mi cuerpo. Incluso haber cruzado 4 veces líneas de fuego llevando insumos de salud. Esta imagen, bueno, fue censurada por todos, por CNN, no le dieron el nombre, sino que los medios de comunicación, tanto independientes, hablaban sobre la historia de este como héroe sin capa, que era un mestizo que necesitaba las mismas demandas que nosotros. Entonces, aquí se demostró una unidad de pueblo, se mostró una unidad de mestizo, pero sí lo que logramos fue que ningún partido político fuera oportunista de ser líder de la revuelta. El único líder de la revuelta fueron las personas, tanto las víctimas de trauma ocular, todas las personas que fueron a las marchas y todas las personas que incluso se han suicidado esperando justicia. Wow, eso que nos estás diciendo está durísimo, ¿eh? Yo te iba a decir ahorita de que recordaba que esta manifestación que se gestó en el 2019, el 18 de octubre, y que supuestamente terminó el 18 de marzo del siguiente año, fue muy violenta porque sabíamos que las fuerzas policíacas de allá, que los famosos carabineros, capacitados obviamente por la derecha, en este caso por Israel, disparaban a los ojos, como disparan ellos allá en Palestina, y dejaron dañados, tuertos, más de 300 personas, entre ellos la mayoría Fíjate que estudiantes. en nuestro bloque nosotros recibíamos información de gente que me decía, ¿cómo puedo solidarizar contigo? Dime, ¿a qué te dedicas? Soy informático. Cuídame la cuenta. Dime tú, ¿a qué te dedicas? Soy periodista. Avísame, me puedes ayudar eh, en prensa, etcétera. Lo que pasó que también nosotros tuvimos distintos bloques que solidaron con nosotros y nos cuidaron las espaldas. ¿En qué sentido? Nos cuidaron la espalda en que la derecha pagaba bots para cerrar cuentas. Eh, la derecha hizo mucho daño, hizo todo lo que el modelo neoliberal le conviene. A nosotros, la verdad que una de las cosas de donde recibimos también ayuda fue en información de cómo la policía también se capacitaba. Primero fue la capacitación, se fueron a capacitar a Francia para reprimir, porque nosotros en Chile habíamos visto también los chalecos amarillos en Francia, el movimiento de los chalecos amarillos, cómo también se defendían de la represión de la policía, que era también bastante agresivo. Y en Chile, otro bloque supo que la policía, los carabineros de Chile, se iban a perfeccionar tácticas de represión en Francia y en Dresden, en Alemania. Sí, Ahí les enseñaron a dispararle a los ojos
Exactamente, tácticas de represión. Quienes donde se compraban los insumos, los gases de represión, eran fuentes de Israel, que eran más tóxicos, eran más fuertes, te ahogaban más, te impedían respirar. Con Piñera también, la última que fue, ya los carros lanzaguas no tiraban agua, sino que tiraban químico que te quemaba la piel. Es lo mismo que pasa en Palestina, tío, pero más que todavía más obsceno y grosero. Esa es la verdad, más salvaje. Sí, Fueron muchos estudiantes los que les dañaron y sobre todo muchos también que encarcelaron. Y recuerdo que cuando llegó Boric, prometía que los iba a quitar y a la mera, o sea, sacar de la cárcel. Y tengo entendido que eso no pasó. No sé cuál sea la no. situación todavía de estos estudiantes presos por estas revueltas, si salieron o no, o si siguen ahí, y sobre todo también qué pasó, como dices tú, digo, con los que fueron dañados de los ojos y aquellos que no les quedó más remedio que suicidarse, como digo, es algo que no, de lo personal no sabía. Eh, Como, claro, justamente como el modelo no cambió y el sistema sigue igual, tú te pagas tu propio abogado. Y si no tienes dinero y tu familia no tiene dinero, no tienes a nadie. qué duro eso que estás diciendo. Eso, eso cae y recae en muchos activistas de la izquierda radical chilena. Hay una lista de que son casi alrededor, casi 500 víctimas de trauma ocular y otro porcentaje que todavía no se sabe de cuántas personas quedaron agredidas, víctimas por disparos de perdigones en el cuerpo. Solamente se juntaron como agrupación y no han logrado nada como en objetivos de recuperación. Al principio mencioné que este movimiento generó varias demandas y todas las demandas que veo pues realmente son muy correctas, o sea, justas. De alguna forma me recordaron a las que hacía el movimiento del 68 aquí en mi país y preguntaba qué había pasado con esas demandas, porque entendemos que sí se gestionó una constitución que se comentó en su momento que era la más avanzada del mundo y no fue aprobada. La derecha logró imponerse y cuando se volvió a plantear este anhelo de una nueva constitución, la derecha prácticamente la redactó. Exacto. Entonces, digamos que la idea era cambiar la constitución vigente en ese entonces de Pinochet y Sí, resultó acá finalmente que lo la... que, Ajá. exactamente aquí lo que hizo perdón que te interrumpa, pero justamente lo que hizo la derecha, legalmente se imprimieron mucho la propuesta constitucional, que era la constitución a cambiar, y la derecha imprimió el triple de lo que el Estado podía imprimir y le llegó a más gente una constitución falsa, un modelo de cambio constitución falso, que Para iban a cambiar alarmarlos, para alarmarlos. que Bueno, iban, que iban a cambiar el símbolo patrio, que si tú tenías una segunda propiedad iban a ser del Estado, esas eran puras mentiras para que tú rechazaras la nueva propuesta. esa táctica la han manejado aquí en mi país, pero es digamos que es una derecha que no le gusta gastar dinero. Lo que hizo Es o lo capaz que de hace, todo. y lo que hace es que lo pone en medios, en redes, de repente pone que Morena va a cambiar la constitución. E incluso yo tengo el escrito que empezó a circular desde el 2018, 2019, y luego lo volvieron a redactar ahora que está la nueva presidenta, la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, otra vez, pero todo a través de redes, y me mandaban eso como documento, que fue lo único, y la gente decía, oye, pero será verdad, porque lo veía muy completo, muy extenso, entonces le daba credibilidad a eso,
a la extensividad de ese documento y la forma en que se presentaba, y les causaba mucha duda y ansiedad. Decían, oye, nos van a quitar exactamente la propiedad, ya no vamos a tener derecho a esto, se va a abolir la propiedad privada, que es lo único que les preocupa. Y obviamente, digo, no se ve que en Chile sí lo habían hecho a escala grande, porque así estaba el miedo, yo creo, y les funcionó. Entonces, no deja eh, de causar a mí en lo personal como ciudadano de la patria grande, porque sí veo esto, a pesar de que la patria grande no esté formada realmente como debe ser, como un frente bolivariano frente a la doctrina Monroe, para empezar. Vi cómo Mm. generaron ustedes esa lucha que pudo plasmarse en la idea de hacer una nueva constitución. Y yo recuerdo, incluso hablé yo con algún constituyente en su momento de esa constitución, previo a que ya les fueran aprobando los artículos, porque iban por partes y todo. Y sí, se veía, dije, esto va a ser un modelo internacional que va a permitir que los países podamos ir tomando ahora sí, ese modelo chileno, otra vez, pero para el bien de todos, para el bien del pueblo, considerando que están haciendo una especie de auscultación de lo mejor que había en el mundo para poderla plasmar en esa constitución chilena. Y cuando vimos que la rechazaban, dijimos, oye, ¿qué pasó? Y yo pregunté a la gente que estaba allá en Chile, ¿qué está pasando? ¿Por qué la rechazaron? Y me decían, sí, es que metieron temor. No sabía que habían llegado al extremo de crear constituciones falsas, ¿no? Que era un temor, le digo, pero qué bárbaro, ¿cómo fue que se dejaron caer? ¿Cómo fue que cayeron? Y luego vimos que se perdió esa oportunidad, y luego se volvió a gestionar otra, en la que ahora sí entró totalmente la derecha, porque en la primera, incluso la mayoría que entraron no eran de los partidos, eran Mm. gente de organizaciones, de nada que ver con los partidos tradicionales, incluso los partidos tradicionales, el comunista y todo, quedaron prácticamente, entendíamos que fuera. Pero en esta segunda oportunidad, por decirlo así, ahora sí entró la derecha, como decimos, a servirse con la cuchara grande, y dices, oye, y ahora resultó peor, el cambiar la constitución de Pinochet por otra de derecha, manejada por la misma derecha, pues es una reedición, un mix, como diríamos, más concentrado, más denso, que va a aprovechar la derecha. Y aparentemente así quedó. Es más dañina, más monstruosa, Oh, más depredadora y aprobada. por, y aprobado. Entonces, eh, pasa que en Chile yo creo que la revuelta, hermano, dejó para empezar algo. Porque ahora en los cambios de alcalde, los republicanos, la extrema derecha, está teniendo menos fuerza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también lo que se logró acá fue confundir mucho a la gente. La confundieron mucho porque acá tú te das cuenta, todos los medios de comunicación privado, financiados de derecha, las radios financiadas de derecha y todo el capital y el modelo neoliberal hecha para el oportunismo solo para el que tiene dinero. Entonces, una de las consignas que lanzamos durante la revuelta fue rayaremos todo hasta que nos escuchen. Y ahí fue que todas las calles empezaron a rayarse con las demandas y las consignas de las peticiones que queríamos para cambiar este modelo. En Alemania me invitaron a hacer una exposición y un relato como el que estamos teniendo ahora, y fue en Berlín que yo me di cuenta y les dije a ustedes, sin ningún golpe de Estado, le están robando los privilegios. Y los alemanes quedaron pálidos, porque el metro de Berlín nunca ha bajado. Unos creen que es por la guerra, otros creen que es por la economía, otros creen que es por un momento, pero no tienen idea que es para siempre. Wow. Entonces, eh, frente a lo que nosotros podemos sacar la voz por medio de la imagen de un ícono, es lo que nos puede dejar para poder comunicar y transmitir.
Yo visité el país de México hace 2 meses atrás y no sabían de lo que había pasado en Chile. Eran muy poca la gente que sabía que había ido un cambio de constitución o de que había pasado algo. Eso que comentas es cierto, porque los medios de derecha no tocan ningún tema de esto. Y precisamente por eso está Latinidades, precisamente Ujú. para dar voz a esto que sucede. Aquí sí lo difundimos lo que estaba pasando. De hecho, en Latinidades, como te comenté al principio, tú estás haciendo el 500, ahora sí, la charla 501. Lo que nunca, no estamos peleados con el rating, si nos va bien, qué bueno, pero no nos manejamos con esa tendencia de qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está de moda, para dónde va, qué es lo que generalmente hace incluso la Mm, izquierda en mi país. Tratamos temas mm, que nadie trata porque nadie que incluso que la gente a lo mejor no le pudieran interesar porque está conformada con el tándem que le venden los medios tradicionales, la derecha, de qué te va a interesar o no, y sobre eso van reaccionando, ¿no? ¿A qué me refiero? mm, Ese tema, por ejemplo, no se tocó, no se mencionó aquí. Y si lo hicieron fue muy sesgado, no fue público, por eso no se conocía. Como por ejemplo, lo que está pasando, te pongo para hacer nomás un paréntesis, lo que está pasando en la Martinica, las revueltas que están pasando contra el colonialismo francés y lo que les están haciendo por estar protestando allá, porque ya están hartos también en la Martinica de tener ese imperio como es el francés. Salió una noticia y de repente no volvió a salir nada. Bueno, sobre eso a nosotros nos interesa hablar con estas personas, con los líderes, y ya nos enteramos que están también protestando los de las otras islas, los de Guyana ¿cómo se llama? Y de Guadalupe. Están también a punto de arrancar. Y que nos enteramos también que había un líder que fue envenenado, así lo refieren ellos, o sea, fue asesinado, obviamente por los mm, franceses. Te digo, eso jamás te lo mm. van a decir ningún medio de aquí. No, Entonces, lo que no, buscamos es hacer eso. Lo que nadie ve, lo que nadie está tomando en cuenta, que es la periferia, los márgenes, esos márgenes son las posibilidades reales de cambio para transformar un país. Entonces, a mí siempre me interesó la revuelta en Chile, que no fue secreta, fue demasiado grande, pero que evidentemente, porque amenazaba el estatus de los poderes fácticos de la oligarquía que enriquecida por el neoliberalismo, que le permitió robar todos los recursos y activos del Estado a diestra y siniestra, de manera legal, ser ladrones legales, pues se iban a sentir amenazados y evidentemente vetaban la información. Ese digamos que ese sería el contexto, ¿no? Pero no lo pudieron evitar sí, del todo. Te digo, creo que la gente se enteró y creo que incluso, nosotros apoyamos mucho eso, ¿no? Que se enteraran también por mm, este lado. incluso cuando fue para derrocar a Pinochet, en mi familia dijeron que esto no se veía bueno porque Patricio Elwin, Mm, dice, vamos a hacer justicia a medida de lo posible. mm. Si se Y puede, eso si no, fue lo no. peor. Eso fue lo peor, mientras el pueblo y la izquierda radical con mayor resistencia era toda la forma de lucha posible. A nosotros, bueno, a nosotros que fuimos en la revuelta, fuimos personajes en la revuelta, hicimos un acto de solidaridad a la resistencia, tuvimos una represión muy fuerte, pero al ver que el pueblo no estaba siendo escuchado, hace poco se intentó hacer una conmemoración sobre los años de la revuelta y hubo más represión que nunca, teniendo a Boris de presidente, teniendo una vocera del Partido Comunista, el Partido Comunista haciendo oídos sordos frente a las demandas sociales. Entonces mucha gente decidió no salir a la calle porque no lograba nada. Lo único que lograba era, ¿a qué voy a salir si me van a disparar? ¿A qué voy a salir si somos más de 20? ¿A qué vamos a salir si somos solamente los
los familiares de víctimas de trauma ocular pidiendo justicia. Se nos repite la misma indiferencia de como quizás lo tuvieron algunas personas cuando fue el golpe de Estado, las víctimas. Entonces, eso también ha hecho también que la izquierda radical del pueblo también haga una pausa y también piense ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto? Y algunas reflexiones que he escuchado es, hermano, este país ya es de los ricos y los ricos manejan todo. La derecha tiene más jueces que la izquierda. La derecha tiene más abogados que la izquierda. Y la derecha tiene más plata que tú. ¿Cómo vas a ganar con un modelo neoliberal de libre de mercado? No tienes forma y así como lo estás platicando está muy triste porque la gente llegó a sentir la posibilidad de cambio, de verdadera libertad, de poderla ejercer y que se les respetaran sus justas demandas, como la no corrupción, que los salarios de los funcionarios públicos sean menores. Aquí en México era un abuso, era un robo en despoblado, o sea, independientemente que a lo mejor el salario fuera, que ya era alto, era modosito en términos de iniciativa privada, porque siempre los comparaban a lo que ganaba un funcionario público con el que ganaba el de la iniciativa privada, según ellos, en una equivalencia, pero ¿cuál equivalencia, no? Resulta que independientemente del sueldo nominal que tenías, te daban los famosos bonos, de ahí era donde todavía te iba súper increíble. O sea, tú podías estar ganando un sueldo, por decirlo así, a lo mejor de 50,000 pesos, que era un sueldo, que es un sueldo bueno, por decirlo así, muy, muy bueno. A veces quien ganaba 100,000 o 200,000, así de descarados estaban. Para empezar, los jueces, que es un remanente que cargamos de ese gobierno abusivo que es el neoliberalismo, ¿no? Ese sistema, más bien que gobierna ese sistema. Bueno, resulta que todavía recibían bonos, o sea que si tú te ganabas a lo mejor 50,000 pesos, puedes estar recibiendo bonos por 200,000. Entonces ya ahí, como esos bonos estaban más ocultos, no tenían que ser transparentes, pues ahí donde verdaderamente se surtían y despachaban con la cuchara grande. Y precisamente yo creo que ganar ese dinero les hacía volverse muy ambiciosos, muy avariciosos y olvidarse de que a quién les estaba pagando el sueldo, el pueblo. Entonces, por lo mismo, se comportaban con esos salarios como si fueran funcionarios o empleados de una corporación que ven al que está abajo y sabes que no me gustó, pues tú te vas, te quito, te renuncio, te despido, así con esa soberbia, ¿no? Aquí en mi país hay estragos de esto todavía, hay remanentes que se niegan a morir. Pero nos duele mucho lo que nos estás comentando ahorita, lo de Chile, porque de entrada el negro Matapacos no debe morir. Creo que ese ícono que hizo paradójicamente esa participación con estudiantes que ahora ocupan cargos muy importantes de gobierno y que, en mi opinión, al darse cuenta cómo estaba esa revuelta en el 2019 y que de alguna forma lograron esos puestos, esos cargos por esa revuelta, la hayan traicionado, porque tengo que decirlo así con todas sus letras, en mi opinión, Boric es un traidor. Incluso te voy a comentar, hay una foto ahorita muy elocuente donde está nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, en la que sale en la fotografía Petro, está Lula y está Boric, salen ahí, ella es la única mujer. Y dije, ay, nomás falta que Claudia se nos eche a perder como Boric o como Lula. Y igual, y como está igual de presionado Petro en este caso, ojalá y no fue una foto que me lograra en lo personal. Y dije, mira, ¿con quién se reunió la presidenta? Yo creo que la usaron ellos nomás para lavarse la cara, de alguna forma, ¿no? Me duele que los estén traicionando. Me duele que un ciudadano diga, este país ya está entregado totalmente a los ricos. Pero es la situación, la gente todavía acá, yo veo la sociedad cuando hay votaciones, dicen
pues yo no voto, me organizo. Y la verdad que el votar en blanco, mientras si yo me fijo que hay gente que no quiere votar, que encuentra que el camino no funciona, que no es correcto, pero yo me fijo que la derecha tiene a toda su gente en las mesas de votación, organizando los votos. Es más, en ese sentido la derecha lo tiene clara. Lo que pasa que en Chile nos han privado de mucha educación y la educación solamente es accesible para el que tiene el dinero, se educa mejor. Y el que no, ahí te vas como ayudante de algo, un técnico de algo, entonces te va a estar cuidando siempre a que no te pase nada, no vaya a ayudar a un sindicato porque te puedes quemar, eh, desilusión tras desilusión, pero también la izquierda radical también se ha hecho, incluso se ha hecho presente en los votos como teniendo más alcaldes actuales de forma independiente. Y la derecha se ha debilitado un poco, pero sigue igual de fuerte, pero se ha debilitado un poco sobre las elecciones de Estado de acá. Y pasa que para nosotros es muy difícil tratar de, a veces, en este año, ha sido muy difícil tratar de reeducar, organizar, por motivos de que existe una desilusión muy grande Y frente a los claro, acontecimientos que y, pasaron. y claro, pero tienen que despertar porque conforme estén en especie de sopor o apatía, de no acción o reacción frente a lo que viven, la derecha cada vez gana más, gana más. Ahora sí voy a decir, es un cáncer que se extiende. ¿Para qué esperan a que se vuelva metástasis? A nivel mundial, a Eh, nivel mundial, nos dimos cuenta que hay un grupo que se llama AFD. El AFD es la organización de derecha a nivel mundial. En los países, fíjate, otro dato que te voy a dar muy duro. Dentro de la colonia alemana, en el mundo, la segunda está en el sur de Chile. Existe la colonia alemana de los alemanes y la segunda colonia más grande que tiene Alemania está en el sur de Chile. estos alemanes fueron los que me imagino vienen siendo descendientes de muchos de ellos, no, no creo que necesariamente todos, ¿no? Pero Mezclado. mezclados, descendientes de aquellos nazis que encontraron en Sudamérica el refugio, en este caso. O Exactamente, exactamente. sea, la derecha, derecha más extrema. Y ahí en el sur de Chile es donde más derechas de alcalde y fascistas también hay. Porque los que arrancaron escondiéndose de la justicia en el sur de Chile han formado puestos gubernamentales en la zona. Mira. Ya Las, sea alcalde, concejales, secretarios, lo que sea. Y así la derecha también avanza en el sur, lo cual ahora es, podríamos decir que los indígenas del sur ahora son los terroristas. sí, la situación está muy grave para los mapuches. Claro, cuando los mapuches llegaron los colonos alemanes a invadirle la tierra. Cuando había territorio indígena, se dieron cuenta que con el capital podrían comprar todo. Es un problema actual, es un problema que ha estado durante mucho tiempo y donde nosotros salimos los mestizos, que a veces sentimos que no encajamos en esta sociedad. Como el Somos negro, chilenos, pero nos sentimos que no encajamos en esta sociedad, como el negro porque Matapacos tampoco. muchos,
Claro, porque tenemos una centrífuga, o sea, una juguera muy fuerte en la cabeza todavía. Entonces nos falta mucho también por querer educar a las futuras generaciones, que conozcan la historia de este perro, que conozcan que hubo un movimiento estudiantil que sacó la voz para poder cambiar este modelo de libre mercado, que aún quedan estructuras, que aún quedan formas de poder cambiar esto. Nos robaron todo, que nos robaron hasta el miedo. Era una consigna de la época. Entonces, cuando hablan sobre el mapuche, cuando hablan sobre Chile en general, sí, te hablan de un país hermoso, con un sur único, con una cordillera de los Andes gigante, única en el mundo, pero resulta que cuando entras, tú dices, es tan bonito, pero no era lo que me esperaba, porque si tú no tienes dinero, tú no comes. Si tú no tienes dinero, tú no tienes salud. Si tú no tienes dinero, no tienes puesto en el cementerio. Frente a esto que estás mencionando, ¿cómo te sientes? ¿Crees que puede haber espacio para el optimismo? Porque bueno, digamos, la revolución o la manifestación de los pingüinos, que era justa, porque lo que estaban pidiendo en Chile era que fuera la educación gratuita. No, el derecho a la educación no está reconocido en ese entonces. Y luego resulta que Bachelet tenía en ese momento incluso hasta mayoría, no me acuerdo si la primera vez que ganó, tenía mayoría ella en el Congreso a través de los partidos de izquierda, de esas coaliciones que se formaron en Chile, y no hizo nada para hacer realidad esa promesa de campaña O que hizo. sea, quería O sea, hacer mucho, que mira, quería hacer mucho, pero su propio gabinete la traicionó. Ella envió una propuesta para cerrar a Punta Peuco, que era una cárcel de puros militares de la época de dictadura, y los militares no le hicieron caso. Bachelet tenía todas las ganas, pero no tuvo el apoyo. La traicionaron desde el puesto de trabajo. Su propio gabinete la traicionó. Entonces, para volver a postular para otra traición, ella no va. ¿qué posibilidades ves de que esto, bueno, pudiera de alguna forma tener una traducción al pueblo, que la lucha que hicieron desde hace años, como dijiste en el 2006 y ahora en el 2019, Uh-huh. eh, pueda traducirse en algún cambio, porque así como lo vemos, dijimos, oye, mira que por fin están rompiendo las estructuras, tienen todo para hacerlo, y luego Mm. otra vez caen. Sí, Y resulta que los mira, grilletes ahora son más duros. exactamente. Yo creo que desde nuestra historia, eh, nosotros los de la izquierda radical, la verdad que no, los activistas en general, somos personas que no tienen los recursos y la ayuda para poder educar, el recurso financiero para poder asistir a reuniones, el recurso donde yo creo que sí hay muchas posibilidades de poder ser un aporte y hacer algo de verdad, es poder contar los relatos y contar esto y desenmascarar el modelo neoliberal en universidades, en, en más que nada en universidades, en organizaciones, que los centros culturales abran las puertas a la comunidad,
que sean más accesibles para todos, el poder hacer presentación en la historia de cómo fue la revuelta en Chile y desenmascarar los modelos neoliberales en el mundo, yo creo que es lo mejor que podemos hacer, más que en nuestro propio país, mostrar nuestra historia a los otros países, porque no vamos a tener la misma represión que en nuestro país. Vamos a poder tener una discusión más amplia que en nuestro propio país. Me Hace poco preocupa. estuve Ajá, por favor. hace poco, a ver, va a ser casi un año que estuve en una gira en Alemania. Visitamos 12 ciudades que fueron financiados por la Rosa Luxemburgo y, y la Ayuda Roja, la Rote Hilfe, que es una organización desde la Primera Guerra Mundial que se dedica a ayudar a activistas, que es una organización europea de la radical izquierda alemana. Y ahí nos dimos cuenta de que nosotros podemos dar a conocer nuestra historia a más personas en otros países, porque ahora en Alemania están sucediendo cosas después de un año. La gente ya está empezando a pegar más en la calle, la gente ya se está empezando a incomodar. Y no es que nosotros queramos sembrar terror, miedo, persecución, no. Nosotros estamos contando una historia de cómo funcionan los modelos neoliberales. Y la mejor forma y el mejor aporte es poderlos desenmascarar. Mira, ahorita que te escucho decir varias veces izquierda radical, aquí es un término que en México no se utiliza mucho y si se utiliza es para denostar, atacar y denunciar a alguien que puede ser peligroso, ¿sí? Así se señala. Es la izquierda radical dentro de Morena, es la izquierda radical dentro del gobierno, así te etiquetan los medios, como diciendo, ese es peligroso, ese sí me va a quitar mi casa, sí va a abolir la propiedad privada, nos va a dar todo el Estado. Sí. Aquí la palabra radical, sobre todo en la izquierda, se lo utiliza como un insulto, por decirlo así, como él es peligroso. No es, pero entiendo que tú lo utilices, pues basándote nada más en el radical para diferenciarte en la que de aquellos que supuestamente siendo de izquierda, pues no lo son, para empezar el Y no, gobierno que tienen ahorita. y no pertenecer a ningún partido. La izquierda radical es del ciudadano que solamente quiere lo justo y que no pertenece y no milita a ningún partido. A eso nosotros le llamamos la izquierda radical, tampoco al anarquismo. El anarquismo, por lo menos en el bloque que estoy yo, no le gusta. Tampoco le gustan los comunistas. Lo único que le gusta es que cambie el modelo y que sea social para todos. Que haya un sistema justo de reparto. Que haya un sistema justo de salud. Que haya un sistema justo de vivienda. Esa es como la ideología o el pensamiento de lo que le llaman ser de izquierda radical en Chile. Es de que hacen algo y no dicen, lo hacen, pero son un aporte para el pueblo y con el pueblo. Y obviamente con los estudiantes secundarios. Para Pues, nosotros es súper también difícil poder a veces expresar tanta historia contenida porque tampoco ninguno de nuestro bloque ha tenido ayuda psicológica después de la revuelta. Aún así teniendo pesadillas, angustias, persona que no ha sido tratada de la represión por parte de la policía. Entonces, son muchas emociones contenidas en los relatos y también es mucha rabia, también contenida, también para esta sociedad que se dejó manipular por la derecha. Entonces, creemos ser un aporte exhibiendo y demostrando los modelos neoliberales y que
no vienen por un momento, sino que vienen para siempre. Pues lo que nos dices es bastante duro, cierto, muy duro. Aquí te digo, las cosas han funcionado, pero sabemos que la derecha no se está dejando, ni se va a dejar, porque ahorita en el proceso que estamos es la reforma al Poder Judicial, que es el principal manejo que básicamente utilizan en los países donde priva el modelo que nos estás mencionando tú, por medio del control de los jueces, que la mayoría todos son de derecha, pues legitiman las demandas particulares, corporativas, empresariales y de poderes fácticos, y no las demandas del pueblo justas, ¿no? Se me hace duro porque, en mi opinión, los que están ahorita en el gobierno vivieron una particular revuelta, entendían las demandas, ellos estuvieron ahí en el ojo del huracán, como decimos, sabían y ellos las exhibían, y después en el 2019 tuvieron que haberse sentido identificados con eso, llegan al gobierno y pues se vuelven también parte de la derecha de alguna forma, por no decir en toda, y vemos cómo que a lo mejor intentaron hacer cosas, no pudieron, pero al final de cuentas vinieron cediendo y nos preocupa que lo que pasa cuando sucede que los gobiernos de izquierda no cumplen, no llegan a la altura de lo que pide el pueblo. Es decir, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay mucho pueblo y poco presidente, un presidente chiquito o un gobierno muy chiquito. Pues lo que ha venido deveniendo esto es que se enojan con justa razón, pero van y ponen a un Milei, como pasó en Argentina, y que pudiera pasar ahora en Chile con un Katz o alguien de esos Bolsonaros, Mileyes, Trumps, que resulta que, pues, qué puede esperar el pueblo con gente así? ¿O qué desesperación tuvo para poder escoger a alguien así, cuando alguien por el que creyeron y por el que votaron, no solo no cumple, sino que los traiciona? Es horrible lo que me estás diciendo, porque al fin de cuentas no veo que el futuro de Chile sea, en ese sentido, promisorio. Económicamente, sí, para el famoso grupo de siempre, ¿no? Como lo tenemos aquí en México. Me voy a decir Aquí algo en que, Chile, ajá, ajá, más en breve. Chile de hoy, Ajá. sí, te escucho. No, dale tú, ahorita te digo qué era. El Chile de hoy tú tienes un, un sueldo de 500.000 pesos, el arriendo de una casa son 350.000 pesos y el resto te queda para comer Pues y nada. deja fuera educación, Entonces, ahora, la inflación nos tiene mal, nos tiene mal, o sea, aquí, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente al no salir se endeuda, la gente ya no sale a marchar porque vive del crédito, pide crédito para comer, pide crédito para pagar deuda o pide crédito también para los medicamentos, pide crédito también hasta para las operaciones. Entonces, frente a eso, yo no puedo perder el trabajo. Pues no. Entonces, yo solidarizo mucho con lo que está pasando en Argentina, que le ofrecieron libertad, pero libertad ¿para quién? Para Para el el, libre mercado. para el libre mercado, nada más, exactamente. Libertad para Entonces, destruir instituciones que reflejaban el apoyo a clases populares que quedaron fuera, ¿no? Para acabar pronto. li- libertad para hacer mierda el planeta, libertad para comprarse la iglesia, libertad para comprarse los medios, libertad para todo. Viva la libertad. Entonces, empatizo mucho de que claramente fueron engañados. eh, y la verdad que los que más sufren son las generaciones porque van a ser quienes van a asumir los costos de esta libertad. Qué terrible. No, iba a decir hace un momento de que, para que veas cómo está la cosa, cuando dije yo que
A Chile le ha de estar yendo muy bien a los grupos que se han beneficiado de Chile de toda la vida, a los grupos de siempre, ¿no? Más los nuevos que se Luxich, les van contando. Angelini, Mate, todos los dueños de como de los empresarios más grandes de los que tienen las maderas del sur. La familia Mate, Angelini, que se conoce, Luxich, Polmal, el que construyó el Costanera Center, dueño del Jumbo, del que vende la mercadería. Sabemos, la generación de la revuelta y la gente de la revuelta sabe quién quemó el metro, sabe quiénes fueron los que entraron a robar y se robaron artículos electrónicos. Y hay videos y fotos donde la policía, hay pruebas, pero la justicia fascista no quiere enjuiciar. La justicia fascista está de todo el lado de defender a la policía para quienes dispararon a los ojos puedan volver a sus cargos de policía. Entonces, frente a eso que somos activistas de la parte urbana, junto con el negro Matapacos que quedan en ese espíritu, solos no vamos a salir. Saldríamos de nuevo, pero con el pueblo, porque como te comentaba, nosotros seríamos más un aporte teniendo relaciones exteriores con otros jóvenes y así como se juntan los ministros, los diputados haciendo relaciones exteriores, yo creo que la revuelta también se merece tener relaciones exteriores con otros pueblos. Cuando sucedió, a nosotros los que nos paró fue la pandemia en Chile. Cuando llegó la pandemia, cuando se venía el tema del virus en China, que en cualquier momento iba a llegar a Chile, la revuelta tuvo una pausa y se cerró porque vino la pandemia y estuvimos casi 3 años encerrados en las casas. Entonces, una forma de poder como parar la revuelta fue tanto el plebiscito como la pandemia. Entonces, dando el plebiscito que lanza Piñera, dice, salgan a reprimir porque ya no tienen nada por qué protestar. El plebiscito ya está. Entonces, pasa mucho que podemos sacar la voz por medio de la revuelta, que también ayudó a sacar la voz con lo que pasó después en Colombia. Porque en Colombia también hubo una revuelta. Sí, así fue. Y también dejaron Después, afectado de ojos a los jóvenes de allá exacto. y encerrados todavía. Y también una revuelta en Perú. También hubo una revuelta en Panamá. Entonces, resulta que Chile también le abrió los ojos a países hermanos de que por qué Chile estaba teniendo una revuelta popular. A nosotros nos está pasando lo mismo, hagamos lo mismo que Chile. Y así pasó Perú, así pasó en Colombia, y así está pasando en distintos países donde ya se dejó una tendencia. El salto del torniquete también se repitió en los Estados Unidos, con los alumnos de la escuela, en su momento. Se replicó y en Argentina ya están evadiendo. Pues mira, yo te quiero agradecer esta charla tan dura, pero es mejor siempre hablar claramente, porque no hablar con la realidad te perpetúa en ella. Claro, Necesitamos hablar las cosas claras para saber qué se puede hacer y hasta dónde se puede llegar. Me duele lo que pasa en exacto. Chile, por lo que, digo, con un gobierno que quedó chico, que cuestiona a la gente con justa razón de que si es un gobierno de izquierda, pues evidentemente. En las elecciones pasadas que hubo de alcaldías, hablando con gente de Chile, me decían, bueno, es que están los candidatos de la derecha, los candidatos
oficialistas que son derecha, así y están los otros candidatos de izquierda libres que están buscando tener cargos públicos. Pero qué triste eso, qué triste. Pero dentro de lo que me hace sentir, me das esperanza con lo que me estás mencionando tú. Dijiste primero, la posibilidad de que este movimiento tenga acceso afuera. Esa idea es muy buena porque permite conocer la realidad chilena, aprender de ella y entonces poder hacer un movimiento que no tenga que hacer lo mismo, sino crear un contexto diferente, una forma de conducirse diferente, para de esta forma a lo mejor afectar nuevamente a favor a los que pueden ser rebeldes a lo que están padeciendo. Creo que es correcto lo que estás planteando de que la revuelta chilena tiene que tener contactos con la revuelta de Perú, con la de Colombia, y tiene que tener contactos también con la nuestra, con lo que sería el movimiento por la cuarta transformación, no Morena, no el partido. El partido Morena es una cosa y la cuarta transformación, el movimiento que generó a ese partido es otra cosa. Aquí te lo tratan, obviamente los del partido te lo tratan de vender junto, como si fueran sinónimos, porque es la manera en que buscan controlar un evento que es mucho más grande que un partido y que la mayoría de las veces no les ha cumplido, poniendo candidatos que son de la derecha o prianistas de alguna forma, ¿no? Esa es la forma en que se está manejando ahorita la situación aquí en México y es muy triste. Por eso sí hago hincapié que una cosa es la cuarta transformación y otra cosa es el partido. Morena en este caso, que nos debe mucho y que puede malograr esta misma, al movimiento, ¿no? Al que ellos dicen que ellos, que salieron de ahí, que de alguna forma lo tienen. No, están chiquitos también para lo que pide el movimiento. Creo que deben de hacer a ustedes eso, conectarse a esos movimientos de Latinoamérica, porque independientemente que puedan nutrirlos a otros, es la forma en la que el movimiento de Chile, ese que quedó trunco de alguna manera, pueda seguir vivo y pueda alcanzar tarde o temprano sus esperanzas. Y es Creo muy que importante, y es muy importante también la solidaridad entre los movimientos sociales. Eso es base. Se necesita solidaridad en los movimientos sociales a nivel mundial. Se necesita solidaridad con los estudiantes de universidad y colegios. Y se busca mucha solidaridad entre organizaciones, porque el privado no nos va a ayudar. cierto. Pues te agradezco de veras esta charla a través del negro Matapacos. Yo te Y agradezco la instancia, te agradezco el tiempo, agradezco a la gente que escuche esta conversación, esta entrevista. Doy gracias y aprovecho de mandarle mucho cariño a toda esa gente que me cuidó durante la revuelta, arrancando de distintos tipos de represión. El único recuerdo que me llevo, aprovechando esta instancia, son los ojos de esas personas que buscaban un cambio, que buscaban algo distinto, que se quedaron con el momento feliz de que todo iba a cambiar y que todo iba a poder ser más justo para todos. Tanto al auditorio como a ti, te agradezco mucho esta instancia para dar a conocer nuestra voz como bloque y, y no me voy a cansar nunca de decirle a todas las organizaciones sociales que se necesita solidaridad para la Argentina y para cualquier pueblo que le esté pasando mal. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco, te mando el corazón gigante, amplificado, lleno de cariño para todo tu equipo, para los espectadores y toda la gente que hace posible
este proyecto. Pues la verdad el agradecido soy yo. Creo que lo que nos mencionaste son enseñanzas que voy a pensar mucho, porque lo que dices tienes toda la razón. Aquí la marca que nos debe unir es la solidaridad. O como diría el comandante Chávez, con esa frase genial de la diplomacia de los pueblos, poniéndola mucho más fuerte que incluso la de los gobiernos, porque los gobiernos pueden ir y venir, ser de un signo o de otro, pueden ser traidores, pueden ser lo que sea, pero los pueblos ahí están y creo que son los que realmente pueden hacer las cosas. Pues la solidaridad va para ustedes también allá en Chile y veremos qué podemos hacer y qué podemos contribuir porque las demandas de ustedes realmente eran y son justas. Las merece el pueblo chileno. El pueblo chileno es un pueblo muy grande, muy, muy grande, como para tener los gobiernos tan chiquitos que ha tenido. Chiquitos porque eso no ven por ellos, sino ven no más para las familias que les tocan, para los grupos de poder, para esos cuotas de poder. Terrible, terrible. Yo espero algo mejor para Chile. Yo quiero pensar que el negro Matapacos va a salir otra vez a pelear y defender las justas demandas del pueblo chileno y que sus ladridos despierten a los que tienen miedo, a los dormidos, a los que son indiferentes y que den la lucha a todos por el perro, el mejor amigo del hombre, que muchas veces demuestra que a veces el hombre no es el mejor amigo de él, nunca, nunca ha sido así, sino es el perro. Y qué mayor solidaridad, como mencionaste tú, del perro, precisamente con los estudiantes, con las demandas de los estudiantes, haber peleado junto a ellos y haberlos defendido. Yo creo que el perro Matapacos tiene que volver a salir a la calle. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate y estamos en contacto. Muchas gracias.